Es mirada masculina. La mirada masculina deja de ser el elemento invasivo en el cuerpo de las mujeres, como se ha venido entendiendo en algunos círculos feministas, para generar un nuevo sentido, una nueva forma de vernos y relacionarnos con el otro, con la diferencia, con el femenino, desde una masculinidad que quiere hacerse visible sin imponerse, mirando a los ojos, dialogando desde la equidad. Mirada masculina es un nombre para que puedan identificarse todos los hombres que no se hallan conformes con ese rol tradicional que nos impedía ser distintos, ser amorosos, ser expresivos, ser responsables y por sobre todo ser profundamente humanos como en esencia somos. Mirada masculina se define como un proyecto editorial y de difusión en el que tengan espacio las historias de vida, los testimonios, las reflexiones y toda nueva forma narrativa que permita conocer otras posibilidades para la masculinidad, distintas a la violencia que principalmente la caracterizaba. Mirada masculina es también una comunidad de hombres y mujeres dialogando sobre el reto que significa ser hombre en este tiempo, porque estamos de acuerdo en que todos nos beneficiamos si hacemos visibles esas otras formas de ser hombre, que el machismo de nuestra sociedad no nos permite ver, no nos permitía ver, pero que aquí tendrán su voz. Mirada masculina es un seudónimo que no esconde al autor, lo delata en su intención de convocar a muchos otros y otras para que expresen sus propias versiones de estas formas distintas de definirnos, fuera de los roles tradicionales. Bienvenidos, bienvenidas a este lanzamiento de este libro de Machismo al Desnudo, también como la presentación en sociedad de la editorial que queremos construir con ustedes, que se llama pues Mirada Masculina. Desde ya nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y bueno, pues para no darle más vueltas a lo que nos convoca, pues tenemos aquí a Mauricio Suárez León, autor del libro Machismo al Desnudo que estamos hoy lanzando. El libro se llama Machismo al Desnudo, del macho alfa al hombre alfalfa. Pueden adquirirlo aquí en la valija de fuego, también a la salida lo pueden estar adquiriendo. Y nos acompañará Pedro Becerra, abogado, psicólogo de parejas. Nos parece buenísimo la conjunción que él ha podido hacer porque ayuda a las parejas que quieran tramitar los problemas de pareja y si no se soluciona, los ayudamos a divorciar. Con su, si es así, ¿cierto? Ya no ejerzo como abogado, pero bueno. Pero les ayuda a hacer conciliaciones. Y para que lo sigan en sus redes sociales en Soy Quitapenas, en Twitter, Instagram y Facebook también, ¿sí? Bueno, vamos a estar conversando alrededor de los capítulos del libro, ¿sí? En un primer momento queremos que conversemos un poco sobre ¿es la masculinidad un tabú? ¿Podría considerarse como tabú la masculinidad? Entonces, desde ya, tomen los micrófonos y empecemos a conversar un poco qué piensan ustedes, por qué la masculinidad podría ser o no ser un tabú. Y como yo sé que se sientan en la palabra los dos, entonces voy a estar interrumpiéndolos de una manera amorosa, muy masculina. Gracias. Buenas tardes. Estoy realmente emocionado y feliz porque pues, para nosotros es todo un logro haber llegado a este momento y sobre todo pues encontrar que hay una audiencia, sobre todo encontrar que sí hay un eco en torno a esto de la masculinidad. ¿Que por qué meternos en este tema? Quiero detallar aquí un poquito algo personal. Yo tuve una pérdida de voz en algún momento mucho más considerable que la que tengo ahora y eso me llevó a preguntarme, oiga, esto de la masculinidad entonces era la voz únicamente. Yo había sido docente y recuerdo en mi primer trabajo en un colegio masculino me decían, lo importante es que usted entre y haga sentir la masculinidad, o sea, pégueles un grito y hágalo sentar. Y así trabajé durante 15 años
y me di cuenta que la masculinidad pues funcionaba, ¿no? O sea, el grito tenía su efecto. Pero algo en mí también me iba un poco cuestionando por dentro y esto es la masculinidad, esto es ser hombre, sobre todo trabajando en formación de hombres. Eso me llevó también a que en algún momento empezar a reconocer que detrás de esa máscara que se asume como la masculinidad, también hay una emocionalidad, también hay unos intereses que van más allá de el rol con el que la sociedad nos ha venido definiendo, y sobre todo pienso yo, hay una voz callada, reprimida, que también hemos aprendido a disimular y a ocultar. Entonces, cuando llego en el 2018 a participar en grupos de hombres, en círculos de la palabra, tratando de recuperar la voz, aquí está mi amigo Danilo, que nos conocimos en esa época, y me doy cuenta que muchos hombres llegaban con sus historias personales, con sus situaciones de vida, con sus preguntas, con sus temores, con sus zozobras. Dije, miércoles, yo no era el único, y esto que me pasó a mí no es absolutamente nada comparado a los dramas que viven muchos hombres que nunca, por prejuicio social, se han permitido también manifestar su vida interior y su emocionalidad. Entonces esto es como un momento de reconciliación y de encuentro. Bienvenida, muy bienvenida. Entre lo masculino y lo femenino, porque todos, independiente de las circunstancias que hayamos tenido, tenemos algo por sanar. Esa es la motivación, y creo que el empezar a hablar de la masculinidad es romper también con un tabú, con un prejuicio que generalmente lo escuchaba yo en las mujeres, en mi entorno familiar, en las amigas. Los hombres, ¿por qué no hablan de lo que les pasa? Los hombres, ¿por qué no dicen qué es lo que quieren? Los hombres, ¿por qué simplemente se quedan callados frente a las situaciones que generalmente, sobre todo en la vida en pareja, se ven abocados a afrontar? Nos vemos abocados a afrontar. Entonces, esto es lo que ha motivado que empecemos a hablar, siento yo, desde el corazón, desde la emocionalidad, y ese es el intento que quise desarrollar en este libro, ¿no? El machismo al desnudo, que era aceptar, primero que todo, que estamos en una sociedad machista, inmersos hombres y mujeres. Segundo, que reconocerlo ya nos permite empezar a transformarlo. Y tercero, que así como fuimos educados con esa forma de actuar, también podemos empezar a revisarla y a pensárnosla de manera distinta. Eso es lo que yo creo que nos permite ir desbloqueando ese tabú o ese prejuicio de una masculinidad que no es de una sola forma. Creo que hay tantas masculinidades como hombres. Entonces, ahí hay un espacio para que empecemos a desarrollar también otras maneras de ser hombre. Y ya no me extiendo. Bueno, frente a la pregunta de si la masculinidad es un tabú, tengo la impresión de que sí lo es y cada vez lo será más, como también lo es la feminidad, porque pisamos callos con eso, rascamos ahí donde no había ronchita, empezamos a rascar y a preguntarnos por la masculinidad, y rápido van a haber voces de ¿y por qué no deja quieto ese tema? Déjelo quieto, ahí donde está bien. Entonces, cada vez que uno dice repensemos este concepto, repensemos si la masculinidad es algo que ya está normatizado y tiene que ser, entonces se vuelve prohibitivo, se puede volver prohibitivo, tiene un carácter de pronto incómodo, como quiera que la masculinidad muy seguido está ligada al sexo,
a la genitalidad y como, ¿para qué va a mover eso también? No mueva ahí, déjelo quieto. Entonces, pienso que el tema definitivo de la masculinidad va a irse moviendo, irse mutando, y en algún punto, si miramos bien lejos, muy lejos, probablemente también la masculinidad y la feminidad se irán probablemente disolviendo, y quién sabe si estamos en el comienzo de la desaparición de los roles de género. Entonces, por supuesto que este tema va a levantar roncha y en últimas se vuelve también incluso un tema político, como ¿para qué mueve eso? ¿Para qué cambia lo que ya se enseña? Déjelo quieto. Y Pedro me está haciendo entrada a la siguiente pregunta, porque Pedro está diciendo cómo la masculinidad pues ha sido aprendida y muy probablemente va a existir voces que hacen que la masculinidad sea un tabú, porque dicen, no, de eso no se hable, de eso no me levante esa costrica que es ahí, está bien puestecita. La siguiente pregunta es, ¿qué convierte en machito a un hombre? ¿Qué fue lo que se aprendió en los hombres para convertirse en machos y creer que ser el macho o ser el machito es la única manera para ser hombres? ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje del macho? No se elige nacer hombre, no se elige ser macho. Simplemente hay toda una cantidad de elementos culturales, sociales, que van llevando también a que ese ser humano vaya identificando qué cosas le permiten aceptación y qué cosas le valen también un rechazo. Entonces uno tiene en su memoria, y aquí mis amigos congéneres también lo recordarán, momentos en los que vinieron esas lecciones, ¿no? Que son desde el básico y ya muy común, no llorar, aguantar, pero va en un crecimiento a lo largo de la vida, en afirmaciones o en sentencias que en últimas se convierten en mandatos también de la masculinidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, como leía hoy en alguna experiencia de un hombre que decía, mi papá me dio una única lección y fue, use condón siempre, pero cómase todo lo que pueda. Eso fue lo que le dijo, esa fue su enseñanza para la vida sexual, por ejemplo. Entonces, así hemos repetido estereotipos, o estereotipo mejor, del machismo, sin que haya tampoco necesidad de un consenso. Esto es simplemente cómo el grupo, los amigos en el entorno escolar, los amigos en el grupo de WhatsApp donde se intercambian aquellas experiencias que nos hacen valer como hombres frente a otros, pues van diciendo sí, es por acá, y cuidado sobre todo con mostrar la vulnerabilidad, ¿no? Porque el que es vulnerable es poco hombre, y eso a ninguno le gusta. Por eso hablar de la emocionalidad, hablar de sentimientos, hablar de pasiones incluso, pareciera que es algo restringido, porque eso nos acerca demasiado a las mujeres. Y es una contradicción, ¿no? Nos pasamos la vida tratando de acercarnos a las mujeres, pero tan pronto aparece lo femenino, entonces hay que salir corriendo, porque no nos podemos parecer tanto, no nos podemos confundir hasta el punto de que nos veamos como iguales. Eso me parece dramático, ¿no? Es un proceso de vida y son momentos que parecen ya estar tipificados, ¿no? Si ustedes tienen en sus familias adultos mayores, por ejemplo, los hombres adultos mayores, fíjense cómo está de enraizada esa masculinidad, que jamás podrán aceptar, por ejemplo, la necesidad del autocuidado,
o la necesidad de los cambios que van llegando con la edad. Esos son temas que no se tocan. La salud masculina no existe, ¿sí? Porque los hombres no se enferman, porque los hombres son simplemente fuertes y básicamente se pueden permitir excesos, se pueden permitir experiencias, pero nunca se puede permitir las consecuencias de esas experiencias. Ahí hay un punto de negación, ¿no?, de la vulnerabilidad y sobre todo de la humanidad. Entonces, cuando pensamos, el machismo nos ha llevado a ocultar lo que nos hace humanos, pues esto es grave porque nos hemos convertido entonces ¿en qué? En eso, en el estereotipo, en seres humanos simplemente violentos, agresivos, seguros, egoístas y demás adjetivos negativos. Yo creo que no, creo que hay otras formas de ser hombre que bien podemos empezar a visibilizar. Para responder al que convierte en machito a un hombre, me gustaría contar cómo yo me convertí en machito. Y fue temprano en la vida. Murió mi papá cuando yo tenía 5 años. Y en el sepelio, varias personas se me acercaron y me dijeron: ahora usted es el hombre de la casa. Y en ese momento no había quien me dijera que era ser el hombre de la casa, o había mucha gente diciendo que era ser el hombre de la casa. La fácil, o más bien de la que uno no se da cuenta, es la radio, la televisión, ¿sí? Hoy en día, digamos, el internet. Y cuando uno es infantil, como es un niño, pues uno no filtra, no dice normal. Esto es lo que tiene que hacer un hombre. De repente, cuando llega la adolescencia, mis hermanas me dicen: no me joda que usted no es mi papá. Y yo tuve que hablar con un psicólogo, una psicóloga, cuando me dice ella: pero es que usted no es el hombre de la casa, usted es el adolescente de la casa, y usted era un niño de la casa. La descarga que se siente ahí. Ahí se hace uno consciente de lo que se supone que era ser el machito. No digo que el hombre, sino el estereotipo del macho. Y es una carga muy pesada. Es muy pesada, que en algún momento lo vuelve a uno un personaje fastidioso. Por eso, digamos que el machito pues es peyorativo. El machito es parecerse al sentido común. El machito es parecerse a la propaganda. El machito es ser la caricatura de lo que siempre se ha dicho que es un macho. Y lo más chistoso es que muchos de esos machos que yo atiendo en terapia llegan a la terapia pensándose que son originalísimos y son una copia de lo más caricaturizado que hay en nuestra sociedad. Y yo también sigo siendo, ¿sí? Yo hoy vine con el pelo corto, ¿sí? Me lo impuso la imagen del macho. No tengo maquillaje, ¿sí? Entonces todavía está muy difícil desligarse de ese concepto del macho que viene de afuera, desde donde nos venden todo. Porque nos venden el azúcar para nuestros hijos, bebidas azucaradas. Nos la venden desde la televisión sin ningún problema, a pesar de que se vuelven adictos a eso. Y la televisión nos vende el rol de género, nos vende el azúcar, nos vende los productos procesados, nos vende presidentes, ¿sí? Y los que somos infantiles le hacemos caso. Decimos sí, como diga, no dudamos. Así me volví yo machito. Gracias.
Ay, y por lo que escucho también, por lo que he conversado con Mauricio y por el libro, que lo pueden adquirir, recuérdense, a la salida. Esto es para un abrebocas para que digan, sí, deme 5. Entonces, claro, porque empieza uno para mi hermano, para mí no, para mi primo, para el hermano de mi primo, bueno, etcétera. Pero efectivamente, y lo que he entendido es que así como es toda la vida aprendiendo a ser machito, también entiendo que es toda la vida desaprendiéndolo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Ya hemos tocado, Mauricio mencionaba ahora las heridas que el machismo le puede traer al cuerpo masculino que no se cuida, que no se preocupa por su salud, que ya da por hecho de que es fuerte, de que es poderoso, de que es seguro. Y Pedro ha mencionado también unas consecuencias del machismo en la familia, ¿no? ¿Qué consecuencias habría del machismo en la pareja? Este es el tema que se toca en el capítulo número 3. Si quiere profundizar en cada uno de estos temas, ya sabe, en el libro va a encontrar mucho más las respuestas a estas preguntas. Pero, ¿qué consecuencias tendría el machismo en la pareja? Yo me río, pero esta risa no es mía. Quisiera empezar, es como dándole un agradecimiento a todas mis exparejas, porque claro, es que tuvieron la paciencia de aceptar a un personaje pues que seguramente creía que esa era la forma de ser hombre, seguramente creía que estaba siendo más hombre entre más se acercara a ese modelo, ¿no? Porque eso es lo que la sociedad nos lleva a pensar, ¿no? Yo recuerdo en la adolescencia mis primeros acercamientos de pareja, yo sentía que ya me las sabía todas, que yo ya era experto en el tema, que yo estaba más adelante y que yo era el que podía poner condiciones y que yo era, bueno, el chacho, ¿no? Y creo que en eso la cultura hace bien la tarea, para que uno asuma que ciertas formas un poco infantiles realmente de relacionarse son perfectas, ¿sí? Porque pues los amigos se lo aplauden, los demás se lo aplauden. Entonces, pienso que ese laboratorio que son las parejas es realmente lo que nos ayuda a madurar y a crecer. Es cierto, es un lugar común que las mujeres digan, los hombres son inmaduros toda la vida. Y sí, sí. Y pues a punta de ensayo y error, porque pues ¿de quién más va a aprender uno? Si pensamos en los modelos que traemos de relacionamiento en pareja, pues no hay mucho de dónde escoger. Y si pensamos en toda la carga cultural que viene, por ejemplo, asociada a los chistes de, ya lo atraparon, ya perdió su libertad, ya, o sea, hay una cantidad de mensajes que distorsionan la posibilidad de llegar emocionalmente bien a una relación. Ahora, en las últimas generaciones, pues me parece mucho más preocupante en la medida en que vienen formados, decían en estos días, los niños entre los 11 años que empiezan a ver porno y los 16 años que tienen su primera experiencia sexual, transcurren 5 años de aprendizaje de información distorsionada. Y algunos profundizan, ¿no? O sea, hacen pregrado, luego maestría y luego doctorado en esa información. Entonces, claro, esto nos lleva a que estamos frente a unas ideas bastante confusas sobre quién es el otro. Sabemos que, claro, la idea básica es, la mujer es un objeto, ¿sí? Y hago lo necesario para que adquiera ese objeto, así como la sociedad de consumo nos enseña qué es lo que yo necesito para ganarme mi sustento. Entonces, igual se transmite la información, qué es lo que yo necesito para tener una mujer que le resuelva a uno la vida, ¿no? Que es como otra vez la mamá, que le ayuda a organizar, que además satisface necesidades básicas que supuestamente son solamente masculinas.
o son de mayor necesidad masculina, y tiene también el ingrediente de que se convierte en el referente para cualquier situación donde yo necesite echarle la culpa de algo personal, ¿no? Entonces, mi manera de no asumir es tener pareja. Mi manera de escudarme frente a mi propia vida es tener una pareja. Dentro de ese estereotipo, aclaro. Entonces, los hombres nos acercamos o nos alejamos del estereotipo, y eso es lo que yo propongo, en la medida en que somos conscientes o inconscientes en nuestras acciones en las relaciones de pareja, principalmente. Si podemos ser conscientes, pues empezamos también a cambiar, ¿no? A cuestionarnos. El machismo en las relaciones de pareja viene siendo como un tercero que se le mete a uno a la cama de manera no consensuada, ¿sí? Y se mete ahí sigilosamente, subrepticiamente, y resulta siendo como un guión que la pareja sigue. Entonces, por ejemplo, se da mucho en nuestro país que las personas que son leales al modelo machista tienen una idea preconcebida de cuál es el guión, y la crisis de pareja llega cuando tú no estás haciendo lo que te corresponde hacer, tu papel. Entonces, claro, digamos que las abuelas no conocieron a Angela Merkel, las abuelas no podían votar, las abuelas no podían tener bienes a su nombre, solo después de 1928 en Colombia. Entonces, esas abuelas le transmiten a las hijas una fórmula de supervivencia. Esa fórmula de supervivencia hoy en día está caduca. A mí mi mamá, por ejemplo, nunca me dijo: mi hijo, el día que llegue Tinder, compórtese de esta manera. ¿Sí? Entonces, somos educados para una época que ya no existe, y nos dan evidentemente un guión que ya está rancio. Entonces, como los vínculos de pareja no se dan entre fundamentalistas, excepcionalmente sí, sobre todo, digamos, sobre todo en estrato socioeconómico 1 y 6, ya que aquí en Colombia entendemos ese concepto, se da mucho todavía el rol específico de te comportas como un hombre, te comportas como una mujer. Y básicamente una mujer viene siendo, o un hombre, el pedacito que le hace falta a la otra parte de la pareja para completar. Algo así como un Ken en el mundo de la Barbie, y tú ya se sabe qué te toca hacer, y tú ya sabes qué tienes que hacer como mujer también. Entonces, como no somos autómatas, lo evidente es que va a haber conflicto, y el conflicto pulula mientras las personas no desarrollan una pregunta de: venga, yo sí quiero ser eso que dicen que es un hombre y eso que dicen que es una mujer. ¿Cuánto me cuesta hacer eso? Entonces es evidente que el costo es alto, y es como tener siempre un tercero que está ahí, incluso mandando mensajes cizañeros, como: viste que no te quiso invitar, ¿sí? Ella no te busca sexualmente, ¿sí? Y está hecho, el conflicto está asegurado. Por eso los que trabajamos en terapia vincular o de parejas, pues tenemos mucha consulta. Y es gracias a la televisión, a los estereotipos de género. Yo le agradezco a Disney, a Hollywood, todo el trabajo que tengo hoy en día. El libro, en el capítulo 4, aborda algunas salidas
nos gustaría mucho escuchar qué salidas, qué podemos hacer como hombres y mujeres para ir superando el machismo. Porque entendemos que así como el machismo se ha perpetuado gracias a los hombres y a las mujeres, machismo que afecta a hombres y mujeres, ¿qué podemos hacer para ir escapándonos, deconstruyendo, fugándonos? ¿Qué hacemos? Como en todo problema, y este libro está pensado realmente como un libro de divulgación para resolver problemas personales, problemas humanos, porque yo alguna vez estuve buscando y no encontré nada escrito sobre el machismo que fuera de divulgación. Entonces, pues sin ánimo de dar consejos, porque pues estamos es en la vida y los consejos en la vida a veces no funcionan. Sí, lo que se puede aportar es la experiencia de otros, el proceso de otros, lo que algunos hombres, y específicamente lo veo mucho en hombres que gracias a sus parejas principalmente, empezaron también a revisar sus roles. Gracias al sirirí de, oye, pero ¿por qué insistes en esto? Algún día se hicieron las preguntas para empezar a cuestionarse. Y yo mismo me vi ahí, yo dije, sí, claro. Si uno no se hace preguntas, si uno simplemente dice, pues es que como yo soy hombre, pues así es, ¿no? O no es de esta forma. Entonces, empiezan las preguntas y empiezan también necesariamente las reflexiones que llevan a esto, ¿por qué lo hago? O esto, ¿para qué lo hago? ¿Esto me sirve o no me sirve? Y eso permite también ir confrontando condicionamientos, ¿no? Creo que esa revisión personal, el quitarse la máscara, tengo la referencia de la película que vimos ayer, ahora nos recordarás el nombre, por favor, porque no. El quitarse la máscara para verse en un espejo sin máscara es necesario. Y ese espacio no necesariamente tiene que ser el espacio entre hombres, y entonces acá sí hablamos de esto perfectamente. Si alguien siente que su pareja es su mejor amigo en la vida, pues ¿qué espera para mostrar sus cuestionamientos, su vulnerabilidad? ¿Qué espera para sacar también sus pasiones escondidas? Esto que generalmente en muchos hombres, esto lo he visto, tenemos como algo que mantenemos allá en secreto y que dijimos siempre, esto era lo que yo realmente quería hacer. Esto es lo que sí me permite desarrollar el máximo de mi potencial. Hay un caso de alguien que, por ejemplo, es ingeniero, pero que le encanta coser en máquina porque lo aprendió de las mujeres de su familia. Claro, cualquiera puede pensar, es que este tipo tiene como una masculinidad frágil, y no, pues es simplemente su forma de vivir el rol. Entonces, cuando empezamos a explorar el acercamiento a la naturaleza, o la creatividad, o el autocuidado, o el cuidado de otros, pues ahí empezamos también a ser hombres de otra manera, a desmontarnos de prejuicios. Es distanciarse de ese estereotipo y sobre todo tener la capacidad de reírnos, porque esto no lo tomamos muy en serio, ¿sí? Esto de hacer un papel que es histriónico, porque nada más histriónico que un hombre machista, en serio. El tipo ese rudo que se sienta con las piernas abiertas, ¿sí? Que parece que no cabe en una silla normal, pues eso da risa, por lo menos a mí me da mucha risa. Entonces, si empezamos a reírnos de nosotros mismos y de esos ademanes y esas actitudes, pues ya vamos avanzando.
Sí. Mauricio acá, en la página 74, da un antídoto y dice, digamos, explica qué lo pone a uno ahí en el machismo y dice, pensar que son otros y no el mismo quien determina su valor como hombre. ¿Sí? Entender que su hombría no está en los bíceps o en el abdomen marcado. Esto es lo que hay que hacer, el antídoto. Y dejar de creer que su desempeño sexual o el éxito económico y profesional son su única definición como hombre, por más importancia que tengan para nuestra sociedad. Pues son 3 punticos ahí de muchos que va recomendando no, porque el consejo no es estamos en la vida, que vamos reconociendo, ¿cierto? Y el propósito es desarrollar autenticidad y menos máscara. ¿Qué se puede hacer? Pues ahí hay que leer. Digamos que viajar, leer o la psicoterapia son unas herramientas maravillosas para que no sean otros quienes determinen el valor de uno. La psicoterapia es el encuentro de uno en una relación afectiva con nosotros mismos, ¿sí? Es un acto de amor. Somos habitualmente narradores no confiables de nuestra propia historia. Y el psicólogo duda, ¿sí? Nosotros somos en psicoterapia, no me acuerdo si fue Walter Benjamin quien dijo esto, yo nunca me acuerdo, pero era algo así como que uno siempre cuando canta con audífonos, uno es el mejor cantando. Y el psicólogo le quita los audífonos y le dice, mire cómo se escucha. Entonces, la psicoterapia es una herramienta maravillosa, la lectura, los viajes, para uno descentrarse de ese papel tan cacareado y tan repetitivo. Y esas me parecen las herramientas para uno salir de ese estereotipo. Ay, súper, muchas gracias. Creo que nos quedan unos minutos que podemos utilizar para preguntas, porque ya lo hemos mencionado. ¿Qué mejor manera de desmenuzar, desaprender, desdibujar, no sé qué más, el machismo, sino haciéndonos preguntas? Ya sea en psicoterapia, ya sea en los viajes, ya sea con la lectura, ya sea con la pareja. Hacernos preguntas. Entonces, no sé si Pedro tenga alguna pregunta para Mauricio, para el libro, o si en el público hay preguntas. Adelante. Buenas tardes para todos. Yo tengo una pregunta para Mauricio. Hay un dicho que dice que todo entra por los ojos. Y cuando uno va a una librería, entonces se para uno y, y va mirando, va mirando, y va mirando, y va mirando hasta que por fin ve un título que uno dice, oiga, y lo lleva. ¿Cómo fue la escogencia del título de este libro? Porque a veces hablamos de machismo y referimos como a ese hombre que es ya lo que ustedes dos han mencionado, ¿sí? Y hablamos de desnudo y cuando se habla de desnudo a veces se va esa palabra más como hacia la mujer. Y unes estas dos palabras, ¿cómo fue la escogencia del libro? La escogencia del título del libro. Machismo al desnudo. Del macho alfa al hombre alfalfa. La primera carátula tenía un hombre desnudo y hubo necesidad de cambiarla. Yo escribí este libro gracias a la motivación también del trabajo con Alejandra y de la relación de pareja que empezamos. Coincidir en 2 cosas no es fácil y coincidir con una pandemia, pues esto ya eran 3 muy claras y está uno encerrado frente a la propia historia de vida y diciendo dónde está la raíz del problema. Y yo encontré que la raíz del problema de la masculinidad está en que ha sido identificada
como la única forma de la masculinidad en el machismo. Entonces dije, de esto hay que hablar, porque no se ha hablado. Y al desnudo, porque precisamente es lo que los hombres en últimas hemos querido evitar. Reconocernos al desnudo, reconocer nuestra precariedad masculina, porque siempre está el énfasis puesto precisamente en lo contrario, en una masculinidad hipersexual, ¿no? Vigorosa, fuerte. ¿Y dónde queda ese hombre desnudo frente a sus miserias en el espejo, diciendo, y esto es un condicionamiento que nos ha puesto la sociedad también, ¿no? Qué poca cosa soy. O qué grandioso soy, pero no lo revelo. Entonces, ya te doy la palabra, Germán. Entonces de ahí viene el machismo mostrado de manera muy escueta, de manera muy directa, definido, porque esto no se trata tampoco de ponerse con sutilezas, sino de nombrar una problemática. Sin embargo, yo soy consciente de que esa problemática no nos hace más víctimas, ni nos hace moralmente mejores que otros al reconocerla, simplemente es parte de un proceso. ¿Cómo veo yo el asunto? Ser machista le permitió a generaciones de hombres llegar hasta donde llegaron, cuando se necesitaba ser de esa forma. La sociedad fue exigiendo ser de esa manera, pero no la necesitamos ahora. Ya no necesitamos de eso. Seguimos produciendo hombres para la guerra, para la violencia, para la muerte. Entonces ahí viene la necesidad de un hombre que vaya más allá de ese macho alfa, que sigue siendo el modelo, y que empiece a mirarse hacia adentro y autocuidarse y a conocerse, que es el hombre alfalfa, que encuentra su lugar como un ser más dentro de la naturaleza y que esto le permite armonizarse. Entonces, en la medida en que aceptamos nuestra humanidad, que esto es lo que nos iguala a hombres y mujeres, es lo que nos permite estar compartiendo, entonces esto ya nos hace sentir que vamos en un camino de transformación, de revisión, de cambio, de ajustes, ¿sí? Me acordé de un chiste mexicano que decía que aquí los mexicanos siempre se han enorgullecido de que son meros machos, ¿no? Entonces alguien decía, pues aquí somos mitad hombres y mitad mujeres y la pasamos lo más de bien. Así que en eso estamos, aprendiendo a reconocer que como especie humana, pues somos hombres, somos mujeres, independiente de nuestra orientación sexual o de nuestra identidad de género y demás. Estamos, ante todo, en un proceso de complementariedad y de entendimiento. Y creo que eso es lo que intento recoger en este machismo al desnudo, que es dejar atrás el machismo. Y lo presento incluso como una figura moribunda. Si se fijan, en la parte de atrás están las palabras de ese moribundo, que ya no va a ser más, por fortuna. El padre que nos habla, el padre ausente además, ¿no? El machismo es un padre ausente. Esa es la herida de fondo que todos tenemos. Es un padre que no supo ser padre. Entonces esto nos lleva también a revisar un poco más a profundidad, pues, de qué otra manera ser hombres. Les quería decir que yo vi una característica especial en este libro, y es que todo párrafo puede ser usado para iniciar una conversación, el que uno escoja al azar, porque tiene una premisa
uno un comienzo. Por ejemplo, acá. El machismo también exige a los hombres mantener una constante actividad sexual como demostración de virilidad, puesto que alimenta la idea de que el deseo sexual masculino es permanente e incontenible. ¿Sí? Somos incontinentes sexuales. Sí, somos incontinentes. Entonces, me parece muy interesante porque de inmediato lo invita a uno a pensarse, a decir, venga, ¿será que sí? Y justo lo que necesitamos los hombres y las mujeres en sus feminismos también, y nosotros en nuestras masculinidades, es dudar constantemente. Decir, venga, eso que me dicen, ¿qué tendrá de bueno y qué tendrá de malo? ¿Será que el color blanco y negro me propone también unos tonos grises en la mitad que pueden ser beneficiosos? Sí, sí. Mira, no sé si en tu libro tú te refieres de pronto, yo lo he vivido, soy de la comunidad LGBTI y he vivido terriblemente ese machismo en la escogencia de hombre como pareja. Siempre estamos jugando y me parece que ahora jugamos mucho más ese juego que el mismo heterosexual. Es por qué el hombre que escogemos como pareja tiene que ser un hombre no solamente heterosexista, sino que un macho alfa y no un hombre alfalfa que debería ser. Y también, por ejemplo, estamos esclavizados por el tema racial. Yo no tengo ya ese problema porque yo he superado mucho. Ahora acepto un hombre que sea femenino, moreno, más moreno que yo, afro, bueno, lo que queramos llamar, ya no me da miedo eso. Y no sé si tú en tu libro te refieres de pronto a la pareja gay también. A mí lo que me jode también del tema LGBTI es que seguimos también discriminando mucho, además la eso es el estrato social, el estrato socioeconómico. También nos fijamos porque entonces también depende el macho que nos va a mantener. Sin embargo, en el fondo somos muy mujeres también, somos muy femeninos, o sea, y eso no nos debería avergonzar, que seamos dos hombres femeninos como pareja y no un macho, eso se llama, ¿tiene un nombre? Proveedor, y el otro, pues no, la mujer que se quedó en la casa, no, los dos podríamos ser lo mismo, ambos proveedores y ojalá orgullosos de nuestra feminidad. Y también he notado una cosa que tal vez en tu libro la hables, es porque a pesar de que muchos hombres más se desnudan en los colectivos nudistas naturistas, sin embargo, la mujer participa menos en esas actividades, porque la mujer todavía se sigue sintiendo un poquito más vulnerable que el hombre. Entonces los hombres seguimos siendo aparentemente menos vulnerables, pero participamos más en los colectivos nudistas naturistas de Colombia, de México. Hace poco hubo un congreso nudista en Medellín, precisamente, o de Estados Unidos, lo que sea. Y la mayoría de las parejas que van son parejas heterosexuales porque no es que no reciban parejas gay, sino que la pareja gay no sé qué tiene, piensan que si los aceptan o no, y en esos colectivos nudistas naturistas buscan erradicar la imagen de que se va por temas sexuales. Allá no se puede por tema de acoso sexual ni nada de eso, sino tener un comportamiento a la altura porque van familias. Y ojalá esos grupos nudistas naturistas eduquen a la gente, ojalá lo hagas en tu libro, ¿sabes qué? Eduquen a la gente en no ser más machistas, no ser el más machito de pueblo, del machito de pueblo, pues, sino que seamos unas personas tolerantes de aquí a la eternidad, personas tolerantes con nuestra feminidad, pienso yo. Germán, gracias. Te cuento que pues yo no puedo hablar de lo que no conozco y creo que también lo hemos conversado. Claramente los estereotipos nos afectan a todos independiente de la orientación sexual. ¿Sí? El estereotipo pues, existe en la sociedad. Y yo lo que hice fue un poco mirar cómo se reproduce ese estereotipo, cómo se forma a partir de mi propia experiencia de vida, porque no tenía otros referentes. Sin embargo, sí entrevisté a hombres que muy generosamente me compartieron algunas de sus experiencias frente al cuestionamiento de cómo ser hombre, hombres también con orientación sexual diferente o diversa, y pues siempre encontré la misma problemática. Y de pronto, en muchos casos, la experiencia de una masculinidad distinta, de una masculinidad vivida desde
esto, una pasión, desde un interés, desde desarrollar el máximo de un potencial, que esto también es la masculinidad, pues los hace tener una forma diferente de verse como hombres y de relacionarse. Recuerdo el caso del hombre que tuvo la experiencia de asumir, por ejemplo, el cuidado de sus hijos y de su casa, porque su esposa tenía mejores condiciones económicas en ese momento que él, mejores oportunidades laborales, y que terminó diciendo: a mí me gusta ser amo de casa. Y hoy en día se define como amo de casa, porque le dio muchas ventajas, pudo participar en la crianza de sus hijos, se permitió conocer esa experiencia que para muchos hombres es retadora, es también de cuestionamiento, pero puede ser de mucho descubrimiento, de mucha afirmación también frente a cómo ser hombre. Entonces, las experiencias o los testimonios de los hombres, en últimas, yo pues quisiera recogerlos todos, o quisiera representar más esa pluralidad de la masculinidad, pero me doy por bien servido de descubrir que no encaja ningún hombre, ninguno, estoy seguro, en el estereotipo al 100%. Eso es lo que yo pretendo mostrar. Mientras algún hombre se encuentre, seguramente dirá, leyendo, sí, a mí me pasó, o sí, así lo viví. Pero también hay un punto en el que uno puede tomar distancia, porque el machismo es una carga que no todos queremos llevar de la misma forma. Entonces también podemos renunciar a cosas y decir: esto no lo quiero seguir alimentando. No quiero más parejas maltratantes, si es que soy un hombre homosexual y no quiero relacionarme con ese estereotipo. O no quiero seguir siendo el hombre que fue mi papá con mi mamá, porque yo veo que eso hizo mucho daño. Entonces, ¿cómo soy ahora con mi pareja? Y ahí empieza la revisión, ahí empieza el cuestionamiento. Entonces, es más ponernos frente a un espejo distorsionado, además de horror, ¿no? Porque es la caricatura. Es una exageración afirmar que un hombre sea solamente eso. Entonces ahí empezamos a redefinirnos en esos fragmentos y a decir: yo sí soy de otra forma, o yo no hago esto, o yo no estoy con esto, o no pienso que deba seguirse reproduciendo esto. Esa es la propuesta. Cuando iba de visita al campo y llevaba ciertas medias, se me pegaban unas semillitas verdes que eran ensañadas en dejarse quitar. Amores. Ah, qué buen nombre. Amores. Y resulta que uno, pienso yo que con el paso de los años uno va diciendo: esto no es parte de las medias, esto viene de afuera. Es como cuando uno ve que nosotros tenemos una perspectiva del mundo eurocéntrica, que aquí llegaron los reyes católicos y que nosotros hablamos castellano por cuenta de Isabel de Castilla y no quichua, y nosotros también somos católicos porque los reyes eran los reyes católicos. Entonces se nos pegan ahí unas semillitas y hay más. Por ejemplo, hay otra semillita que es la pareja hetero o la pareja, más allá de esa pareja, la pareja monogámica. Ahorita en consulta, los últimos 4 años, he empezado a atender personas que quieren afinar sus vínculos de poliamor. Entonces el poliamor está llegando. Alistémonos. Por eso, si estamos quedados en el machismo, estamos en el paleolítico afectivo. Muy bien. ¿Tú quieres el micrófono o desde ahí?
también entiendo que el machismo ha generado unas heridas en los hombres. Creo que es importante hablar también que esa masculinidad tradicional ha generado unos privilegios para los hombres. Y me parece importante la pregunta de qué están haciendo los hombres, como ustedes que se están pensando este tema, para bajarse de esos privilegios, porque me parece que eso es lo más difícil. Yo entiendo que no es fácil de pronto para un hombre desnudarse emocionalmente, que es algo que se nos ha como dado a nosotras tan fácil, pero para mí de pronto es mucho más difícil entender que para poder crear una masculinidad alternativa es importante pues sí, soltar esos privilegios que me generan un rol y un lugar de superioridad en la sociedad. Entonces, la pregunta es esa, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se están pensando ustedes ese tema de los privilegios? La pregunta siempre ha estado, y te agradezco porque esa pregunta, ese cuestionamiento, si no lo hacen las mujeres, creo que nunca hubiéramos llegado nosotros a hacérnoslo. Pero desde mi función como divulgador, digamos, que me asumo, yo sí me he preguntado, ¿cómo le digo yo a este taxista que trabaja 10, 12 horas al día, que vive lleno de agresividad, porque es su forma de conseguir el sustento, de mantener a su familia, de ser porque no conoce otra forma? Oiga, esa manera de usted ser es machista, es agresiva, es retrógrada, es violenta y le incomoda a la sociedad, pero sobre todo le incomoda a las mujeres. O sea, no podría hacerle yo toda esa reflexión, ¿sí? Lo que puedo hacer y lo que ha estado al alcance ha sido solamente en mí, en mi fuero interno, de ir viendo qué privilegios tengo y hacerlos consciente y darme cuenta. Para mí fue de verdad impactante la sensación de seguridad que hasta hace un tiempo tenía solamente por la condición de género, ¿sí? El no sentir amenaza o peligro en ciertas situaciones, ¿sí? Pues ya era un privilegio. No sé si eso me daba un poder, sí me permitía una tranquilidad. Entonces, reconocer ese privilegio y escuchar a las mujeres de mi entorno decir, yo no puedo hacer eso, yo no podría estar en esa misma situación sin sentir que corro peligro, que corro riesgos, pues me hace también entender que debo ser solidario hasta donde puedo serlo, que debo también ayudar a que otros hombres entiendan y de alguna manera se cuestionen frente a esas situaciones, pero eso es un trabajo conjunto, es un trabajo que debemos hacer en la sociedad y a diferentes niveles. Yo lo hago desde donde puedo, ¿sí? Habrá otras, perdón. Ahora, otras personas que tienen más poder, que quizás no les interese siquiera hacerse esos cuestionamientos, ¿sí? Pero algo sí va calando y algo sí va quedando. Algo sí va transformándose en la medida en que uno por lo menos deja visible que se puede ser de otra forma, sin necesidad de agredir al otro, sin necesidad de violentar al otro. Hace unos días me pasó que vi una agresión y era una pareja, un hombre y una mujer,
el hombre se devolvió e increpó a 3 hombres que habían mirado a su mujer de manera muy lasciva, agresiva, como suele ser en la calle. Y él les dijo: ustedes es que no respetan, claro, dijo, a la mujer de otro. Pero él estaba haciendo lo que podía hacer, o sea, pararse, exponerse, incluso con riesgo físico, frente a 3 agresores y decirles: lo que ustedes hicieron me ofendió, al menos. ¿Sí? Yo me quedé viendo y dije: aquí lo único que puedo hacer es ser solidario con él, no, y con ella, ¿sí? Y esperar a ver qué pasa. Pero si estos 3 tipos deciden devolverse y cascarlo como pretendían hacerlo, pues yo tampoco estoy dispuesto a que también me casquen a mí. Creo que no soy el más peleador ahora. Pero al menos dije: aquí debo ser solidario frente a esta microacción donde se está desmontando un micromachismo. Y por ahí se empieza. Entonces, sí es por lo menos conveniente empezar a identificar dónde es que está ese privilegio, dónde es que está esa cuota de poder. Y a veces no es fácil. Piensen ustedes en esto, que creo que en todas las familias lo tenemos. Las mamás con los hijos menores, si son varones, la relación que se forma muchas veces es también fomentando un machismo. ¿Sí? ¿Es así o no es así? Entonces, por lo menos que empecemos a identificar en nuestro entorno más inmediato, en la relación con los niños, con los jóvenes, con las personas con las que tenemos alguna incidencia, que sí podemos hacer visible que ahí no hay una equidad. Eso ya es un principio. Pero equidad quiere decir estar en igualdad, ¿no? Eso solo lo logramos si tanto hombres como mujeres nos ponemos en la tarea. Y ahí es donde siento que estamos llamados también, desde nuestra perspectiva, a aportar. Pero antes yo quisiera, frente a este tema de los privilegios, a mí me parece muy difícil porque me parece que nosotras, incluso como mujeres, no terminamos de entender qué significa. Las feministas lo tienen más claro, las que hasta ahora estamos como ingresando en la lógica feminista o que nos hacemos preguntas, nos queda difícil tratar de entender exactamente esos los privilegios, y yo veo que los hombres, como están tan desconectados, hasta ahora se están empezando a hacer esas preguntas. A mí me parece valioso que al menos empiecen a aparecer este tipo de discursos de hombres para hombres, que se empiecen a hacer esas preguntas. Yo sé que para muchas feministas puede ser como, bah, qué cosa tan pequeña, pero también sé que para ellos, claro, como se están desnudando, es como tremendo paso, ¿sí? Para nosotras y para más las más feministas, hasta ahora se están pensando eso, pero si ustedes bajan al catálogo de libros que hay de género, vamos a encontrarnos que aquí en esta librería pueden haber 50 libros, 70 libros de feminismo, y de libros sobre hombres haciéndose preguntas, uno, el primero. Entonces, como que a veces pienso que el feminismo ya obvio se mete con cosas muy grandes, macro, también en lo micro, y yo siento que la deconstrucción del machismo va en lo micro, remicro, ¿sí? Pero me parece que es todo un camino, pero solamente quería como… Mirada masculina está pensada para la revisión de los roles de pareja en la vida cotidiana, porque no tenemos grandes discursos, existen grandes discursos y existe todo un acumulado de teorías. En la teoría
todo se resuelve fácil. Pero en la vida cotidiana es donde se da la complejidad de las relaciones y es donde más se necesita empezar a hablar, empezar a tener una voz que diga algo frente a lo que está pasando, ¿sí? Y yo creo que en eso está el aporte que pretendemos hacer con esta iniciativa. En la medida en que más personas vean que es en esa relación cotidiana donde estamos construyendo relaciones no solamente de pareja, sino también de poder o relaciones de transformación, pues más podremos lograr, ¿sí? Pero yo pues creo que eso es el modesto aporte que se puede estar haciendo. Pero sí, obviamente hay problemáticas. Hace unos días hablaba, por ejemplo, con una mujer de una ONG que trabaja con mujeres víctimas de la violencia. Y me decía, ¿qué hacemos con los hombres? Esperaba que yo tuviera una respuesta. Y yo, pero, pues, porque la problemática, o sea, puede que uno la vea hasta con una sonrisa, pero cuando te das cuenta de las cifras que se están manejando de violencia contra la mujer, violencia de género, feminicidios, que incluso se llegan a negar en algunos contextos, esto es alarmante. Y el problema no son las cifras, el problema es que el hombre agresor, por mucho, recibe casa por cárcel, en algunos casos, para seguir agrediendo. Entonces le toca a esa mujer desaparecerse, volarse, pedir refuerzo para que logre preservar su integridad. Y este hombre, mientras tanto, sigue repitiendo estos patrones, porque pues es un hombre que así aprendió que es más hombre, porque eso es el machismo, es la necesidad de estar reafirmando permanentemente la hombría mal entendida. Entonces, ese maltratante tiene otra pareja y hace exactamente lo mismo, es sistemático. Lo podemos cambiar, los hombres, los otros hombres, así no seamos agresores, seremos otra cosa, pero ¿podemos cambiarlo? No sé hasta dónde. O sea, está la pregunta y está pues el cuestionamiento de cada uno. Muchas gracias. Quería como preguntarles si un poco como seguir hablando de la temática del privilegio, que teníamos como un dicho en la colectividad y es como que si incomoda vamos por buen camino. Entonces quería como hablar un poco alrededor de la paradoja que hay alrededor de los privilegios, y es que al principio tú decías como que no elegimos nacer varones y tampoco elegimos ser machos. Yo siento y lo he vivido que no elegí ser varón, pero sí ciertamente elegí ser macho, pero también la sociedad me presionó a hacerlo porque me premiaba. Y es la doble paradoja del privilegio, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de compartir ayer con Mauricio en un escenario de cine como excusa para hablar de esto, y anteayer con Pedro, también en cine. Entonces, ahorita tú decías, y la recomiendo también a todo el público, un documental que se llama La máscara en la que vives, de Jennifer Sewell, y hablábamos alrededor de que la masculinidad es una máscara, y de que muchas veces, lo extendía yo un poco más y lo pensaba ahorita en este tramo, ciertamente es como una suerte de armadura también, que nos ayuda a sobrevivir en el mundo externo, a dar todas las supuestas batallas que tenemos que dar como varones, pero que cuando llegamos a la casita está tan aferrada a nuestra carne, de que no permite sacar nada. La valentía de ser vulnerables, por ejemplo. O a propósito de grandes machistas y de que estamos en la valija de fuego, de Bukowski, que tiene este poema del pájaro azul encerrado en la jaula y que nunca lo dejó salir. Y pensaba como en esa doble paradoja, a propósito de que ayer hablábamos de que muchas veces el camino de lucha o de disputa o de desnudamiento es dar esa disputa interna, y que la lucha de los hombres hoy en día es íntima, ¿sí?
y que es ciertamente una cuestión de sincericidio, tal vez como lo hablábamos con esta película de La peor persona del mundo, tienes que ser honesto contigo mismo, ¿sí? Y dar esa disputa entre la máscara y tu humanidad. ¿Quieres la máscara, la masculinidad o quieres tu humanidad? Me gustó mucho y quisiera hacerles una pregunta muy íntima a propósito de que tú decías que es un libro que los delata, que es una suerte de espejo, y es ¿qué fue lo más difícil de delatarse a ustedes dos en el proceso de leer y de escribir este libro? ¿Sí? ¿Qué ha sido lo más difícil de delatar esa máscara? Esa es la primera. La segunda, cortica, a propósito del paleolítico, vincular y del tabú, quisiera hablar sobre todo de cómo tenemos muy habituada, digamos, esa cuestión del parejocentrismo y el amor propietario, y hablar de cómo el poliamor, las anarquías relacionales y las no monogamias ayudarían a cuestionar esa masculinidad machista. Esas dos. Yo empecé a escribir sobre masculinidad con un afán que tenía, estoy hablando por allá del año 2008, de resultar más interesante a las mujeres que tenía en mi entorno. Obviamente, pues era lo que había a mano, ¿sí? Era como, claro, este discurso cala, este discurso, vea cómo las pone de receptivas, vea cómo lo ven a uno como un hombre interesante y demás. Y tuvo que pasar un periodo largo, un proceso también personal de darme cuenta, esto no es un tema de discursos, esto no es un tema de tramar, esto no es una estrategia de seducción, esto no es un juego, porque lo que está pasando es algo fuerte, es grave. Entonces, creo que lo más difícil del proceso de escritura fue tomarme en serio esa masculinidad, fue empezar a revisarla y cuestionarme y llegar al punto que yo decía, estoy acá sacando lo que de ninguna otra manera lo habría hecho. O sea, creo que a nadie yo le hubiera contado tantas cosas, pero era porque ya tampoco me sentía que yo fuera ese. Y ojo con esto, no es que sea un hombre deconstruido, no es que sea un aliade, no, yo sigo siendo el mismo hombre, solamente que he visto algunas cosas y he entendido que esas cosas que vi en mí no me gustaron. Tengo un muy buen amigo que colaboró también con la encuesta que inicialmente hice de testimonios de los hombres. Y este amigo me decía, los hombres no valemos la pena, de verdad, no le gaste tiempo a esto. Somos, sí, seres que no aportamos, sí, pero a mí, en mi fondo del corazón, algo me decía, no, yo creo que eso es la máscara, eso es esa coraza que nos pusimos, eso es lo detestable, pero en esencia es que somos humanos, en esencia, y cuando logramos sacar esa esencia, somos seres maravillosos, hasta tenemos corazón. Sí, entonces eso es lo que más me retó, fue como, vaya a la esencia, vaya al fondo, vaya al fondo, pero ante todo, muestre de qué se está desnudando, muestre qué es lo que ya no quiere más, para que pueda mostrarse ese otro hombre o esas otras masculinidades,
por eso no lo pienso solamente como un libro sobre la masculinidad, sino como un proyecto donde muchos hombres, no solamente yo, digan, vea, yo tengo algo chévere que mostrar. Yo también soy un hombre que ha hecho la vida aportando a la humanidad, no estoy de más, porque ningún ser humano está de más, está de sobra, a menos que se lo crea, a menos que esté realmente siendo un peligro para los demás. Y eso creo que muy pocas personas quieren serlo. Ahora sí, el poliamor, que es un tema más interesante. No. Sí. Pues hago una claridad, y es que el libro lo escribió solo Mauricio, por si acaso. Yo, lo que no me exime, ¿no? No me exime. Entonces, yo vine a acompañar y digamos que en mi proceso de ir trabajando conmigo, desde adolescente tenía una característica que es ser fastidioso, mamón, la roncha. Entonces, por ejemplo, cuando la gente hacía chistes racistas, en mi familia no hay nadie, digamos, afro, hasta ahora, pero decía alguien un chiste racista y yo me ponía serio y decía, perdón, lo que pasa es que mi mamá es negra, yo no sé por qué, yo salí un poquito más clarito, pero lo que dice me afecta, y hacía como una cara ahí, y con el tiempo empecé a hacer eso también con el chiste sexista, a veces como preguntando en escenarios machistas y en escenarios que no son escenarios tan micro como el de la familia, sino por fuera. Soy decididamente fastidioso en ese tema también. Como que lo tomo como algo mío. Digamos que ahí vino la parte de adolescente. Como hombre, lo más difícil de quitar o de ir soltando y desajustando la sensación de sentirme propietario de una pareja. Y el ir... Y tuve ayuda porque en la terapia escuché muchísimas mujeres, escuché su queja. Y trasladé de pronto del área del derecho, yo fui juez de la República, trasladé esa búsqueda, y es una pelea, de que haya un escenario de neutralidad donde nadie se invisibilice. Entonces, como que en esa búsqueda también me quedó más fácil, pero por ejemplo, la lucha para no sentir celos me parece la más dura, la más dura. Y hay temas que hay que empezar a indagar más allá. Cuando se lee sobre feminidad, sobre feminismos, se puede uno aliviar de los celos, se puede intentar aliviar, o cuando se lee de poliamor, o cuando se convive con personas que tienen ese estilo de vida, se puede intentar uno acercar y aliviar. No sé si había una segunda parte, ¿era una afirmación o era una pregunta, Felipe, la segunda parte? La segunda era la pregunta que respondiste entonces. Ah, ya, bien. Bueno, muchísimas gracias por estar hasta aquí, los que siguen conectados en Facebook o en Instagram. Muchísimas gracias. Esperamos que si usted tiene preguntas que quedan en el tintero, compre el libro. Si usted es un hombre que se siente muy macho, con una carga muy fuerte y quisiera empezar a despojarse de esa carga, compre el libro. Si usted es un hombre que no siente nunca que pueda encajar, compre el libro, porque ahí lo ayuda a entender por qué no encaja y por qué, felicitaciones, usted es un hombre que está viviendo una masculinidad distinta. Si usted como mujer tiene muchas preguntas de por qué los hombres son así, de por qué no hablan, de por qué, compre el libro. Si usted tiene hijos y quiere criarlos de modos distintos, compre el libro.
Si usted no tiene pareja y quiere preguntarse por qué todavía sigue soltera, compre el libro. Si usted es soltero y quiere saber por qué, compre el libro. Si usted, mejor dicho, compre el libro. Muchas gracias. Gracias.